se les dificulta leer, hay una manera de aprender. Ahorita el Espíritu Santo, mira, la Ruach HaKodesh ha enviado muchas formas para que aprendamos nosotros su palabra. ¿Sabes cuál está muy buena también? La de Jezabel. La de Jezabel. Está buenísima también. Oh, ya miramos la de Moisés, ya miramos la de Josué, miramos la de el rico y Lázaro, ahora la de Jezabel, la de Apocalipsis también, la de David. Son series de estudio que el Espíritu Santo en estos días se está enviando porque está restaurando. Así que una forma de restaurar, hoy entramos a esto, ya oré, ya le pedí sabiduría a mi Padre Santo, le pedí unción que me diera para transmitirte este mensaje. Así que procura que yo no te duerma. Pastor, pues se llama Shiloh entonces. Bien. Vamos a ver algunos comentarios respecto de esta palabra. Comentarios, aquí lo voy a escribir, comentarios. Se mueve esta. Es muy común que tú escuches a alguien decir, aquel anda en ley. ¿A que sí? Anda en la ley. Y andar en la ley, fíjate bien, andar en la ley no es lo mismo, voy a poner aquí un signo desigual, que no es lo mismo que andar en ley. Así, andar en ley. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que andar en ley es aspectos legales o legalismo. ¿Legalismo qué? Religioso. Y te comentaba la vez pasada de aquel hermano que lo invitaron a una congregación allá, creo que en Tailandia fue, o no sé si ya te cambié de país, pero invitaron a mi amigo, al pastor Arnoldo Gutiérrez, y lo echaron para afuera. En cuanto él entró, no le dijo, es que aquí tienes que entrar descalzo. Pero no hay ningún aspecto de la ley de Yahweh que diga que tienes que entrar descalzo. Quiero que vayas a Romanos capítulo 7, verso 1, Gabriel, por favor, ahí. Si me acompañas ahí, es más fácil leerlo en la pantalla. Pero para aquellos que no tienen pantalla y que tienen una memoria, es importante que yo hable y que diga, mira, ¿acaso ignoran, hermanos? Aquí le está hablando a hermanos. Y luego, entre paréntesis, Pablo les aclara, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso hay alguien aquí en Shekinah que conozca la ley? No la conocemos. Pastor, no me digas que no la conoces. Te voy a ser sincero. Me falta muchísimo todavía por conocerla. Y la estamos estudiando aquí. Pero allá, pastores, amigos míos que me están escuchando allá, ¿ustedes conocen la ley? ¿Saben los aspectos de la ley? ¿Conocen cada uno de los aspectos de la ley? Te apuesto que no. Entonces, fíjate bien, cuando hablamos de ley, en el monte Sinaí, mi Padre Celestial les escribió 2 leyes que ya se venían profetizando desde Génesis. La ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Y cuál es el 4º mandamiento de esta ley? El día de reposo. Y el día de reposo no se refería a sábado, porque el espíritu de Grecia vino y tradujo sábado. Es el 7º día, como hoy es día de reposo y es domingo, pero es el 7º día. Estamos al día 14 del mes sexto. Ahora sí lo pronuncié bien, dice la Orlet me dice, pastor, pronuncie bien sexto, me dice. Ahí está pronunciando cesto de basura, me dijo. Ok, entonces, este se llama Elul babilónico, no te vayas con el nombre. Y le dio esa ley. Donde el 4º mandamiento, porque los 10 mandamientos son de aspectos morales importantísimos, lo más importante, grabados en piedra para que no se les olvidara. Y luego, y el 4º mandamiento es un mandamiento de aspecto profético. Le dio otra ley de 613 mandamientos, escrito en pergaminos.
¿Cuántos mandamientos? 613. Esta ley era conocida como la ley mosaica o la ley de Moisés. Y la otra, la ley de Yahweh. ¿Lo está entendiendo? Bien. Ahora, para guardar, o vamos a ponerle aquí, esta ley es conocida como, digamos, la Torá. Así. Que son los primeros 5 libros de la Biblia que tú tienes ahí, la Torá. Incluye la ley de los 10 mandamientos y la ley de 613 mandamientos de aspectos, estos 10 mandamientos de aspectos proféticos, pero también venían mandamientos de higiene, mandamientos de ¿cómo se llama? De aspectos de comida, de nutrición, porque Dios les dio a su pueblo una ley para que se nutrieran, para que estuvieran bien nutritivamente. Pues le dijo: van a comer este tipo de animales, porque el Padre sabía qué animales iban a comer. Sabía que había animales que no se deberían de comer por cuestiones dietéticas y por cuestiones que esos animales eran usados en rituales hacia otros dioses paganos, y el Padre no quería que se contaminara. Bien, ahora, había, fíjate bien, aspectos de legalismos religiosos inventados por el hombre. ¿Para qué? Para guardar toda la Torá, o para guardar estas leyes que el hombre inventó, los inventó, así los inventó. Y tú lo vas a encontrar ahí en Marcos capítulo 7, verso del 1 al 13, pero ahorita no lo busques porque vas a perder tiempo ahí. Anótalo en tu casa. Ahora, fíjate bien. Hoy en día, en nuestro México lindo y querido, y en toda Latinoamérica, es muy fácil identificar a un aleluya, ¿a que sí? Para empezar, ya te dije, lo estoy mencionando quizá en un aspecto despectivo, porque así nos dicen a nosotros, en el aspecto despectivo, esa palabra, esos son aleluyas. En un aspecto de desprecio nos dicen a nosotros, pero yo no lo estoy diciendo en un aspecto de desprecio. ¿Cómo identificas tú a un cristiano? Así, sales a la calle y dices: ah, aquel es hermano. Muy fácil. Si es varón, lo vas a ver por lo regular con un pantalón así de vestir, negro, camisa blanca, medio panzón, ¿sí o no? Y que camina así como que le da miedo dar un paso, así, porque si da un paso se puede manchar o se puede desantificar. Es fácil encontrar a un hermano. No vas a encontrar a un hermano por la calle que vaya así, mira, que vaya diciendo: hey, el poder del Señor está sobre mí. No lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar así, encogido de hombros, un poco tímido. ¿Sí o no? Ahora, quizás se vea que estoy criticando aquí o que me estoy burlando, pero no me estoy burlando. Estoy viendo aspectos de legalismo religioso que Dios no mandó. Ahora, si es mujer, ¿cómo identificas a una mujer cristiana? Aquí no las identificas. Te ven caminando por la calle y no saben que eres cristiano. Dijo la Joana: ay, fuimos allá al campamento y todo. Hermano, Dios le bendiga, el Señor está con usted. Y nosotros: ay, ¿qué huele? ¿Cómo estás? ¿Cómo la identificas? Por la forma en que se viste. ¿Sí o no? Ahora, no estoy diciendo que se visten mal las hermanas cristianas. No. Usan unas preciosas faldas largas y se les tapa todo el tobillo. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, no estoy diciendo que eso está mal. Pero es una forma, como te dijese, totalmente legalista, obligada, que tampoco viene en la palabra. En la palabra viene que el varón se vista como varón, porque es varón, y la mujer se vista como mujer. Pero imagínate a mí, aquí el maestro Cárdenas, con un pantalón rosita ajustado, porque los pantalones son de mujer, son de hombre según esto. Yo creo que culturalmente hablando no me vería bien.
porque estamos hablando de aspectos culturales también. Pero fíjate bien, si te vas tú allá donde los hombres usan falda, ¿cómo se llama allá? Los escoceses, es otro rollo. O si te vas a África, que se visten con unos colores así verde fluorescente, que los hermanos o las personas de ahí de África, por lo regular ellos son de color oscuro, pero a ellos no les importa parecer un carbón encendido y se les ve muy bien. A mí me gusta, yo me pongo a ver aspectos así culturales de las tribus, de las etnias, de toda la gente, y veo sus culturas. Se ven preciosos con esos vestidos chillantes ellos así, y el mismo vestido y luego el adorno acá en la cabeza, precioso se ve, porque son aspectos culturales. Pero en el cristianismo lo han hecho legalismo religioso, y a veces ese legalismo religioso trae ataduras. Mi mujer se dedica a la educación de los niños de kinder, y tenía una madre de familia ahí de un niño que iba a kinder con ella, y le dijo a la madre de familia: ustedes, tú y la Lu, se van a ir al mismo infierno, le dijo. ¿Por qué? Le dice mi mujer. Porque se pintan. Iba muy coloreteada, ¿no? De lápiz labial. Se pintan y van a ir derechitos al infierno. ¿Y saben quién vendía las pinturas para pintarse? Ella. Al día siguiente llegaba con el libro: no me va a comprar, maestra. Pero ya las había condenado, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque dice Romanos 7:1, hablo con los que conocen la ley. Entonces, hay pastores que desgraciadamente no conocen la ley y creen que eso es agradarle al Señor, y condenan al pueblo y lo mandan al infierno, y por eso muchos no quieren venir a los pies de Yeshua. Y vamos a ver algunos aspectos. ¿Y es importante guardar la ley? Es importante guardar la ley, pero no legalismos, porque hay legalismos y mandatos inventados por el ser humano, por los religiosos, por los fariseos, que nada tienen que ver con la ley de mi Padre Celestial. Dale un aplauso al Rey, amén. Ok, la vez pasada miramos una palabra en hebreo que se llamaba ergonomu, así, que significa obras de ley. Obras de ley, ergonomo. Y es muy distinto a decir las obras de la ley. Ergonomo es simplemente tradición, simplemente legalismo religioso. Y eso lo hizo Satanás, ¿para qué? Para confundir lo que Dios nos dio a nosotros. Déjame decirte otra cosita también. La ley del Padre Celestial que Él nos dio, su ley, que vamos a contemplar, la ley de los 10 mandamientos junto con la ley de Moisés de 613 mandamientos, esta ley, que se conoce como la Torá, no salva. Diga conmigo: no salva. Y tampoco santifica. Pastor, parece que estás hablando mal de la ley. No estoy hablando mal de la ley. No salva ni santifica. Pero ¿quién dice que sí salva y que sí santifica? Los que la ven de un aspecto legalista religioso. Que hay muchos pastores, amigos míos, que no conocen los aspectos de la ley. Ellos creen que una mujer que va vestida así, tal como lo encuentras allá en Talibandia, en Afganistán, creen ellos que así ellas van a permanecer santas, puras. Pero a veces, desgraciadamente, está más larga la lengua que la falda. No estoy diciendo con eso que para el siguiente domingo vengas en minifalda, porque eso lo predican
el otro extremo, los que hablan mal de la ley y que hablan mal de la gracia y que confunden la gracia de mi Padre Celestial. Por eso vas a ver mucha provocación y vas a ver que tampoco muchos no vienen a Yeshua por cuestiones del otro extremo. Hay que tener cuidado en esas cosas también. Ahora, ¿para qué sirve la ley? Aquí voy a poner, ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve? Dígame, ¿para qué sirve? Si no salva, si no santifica, ¿para qué sirve? ¿Sabe para qué sirve estos 10 mandamientos y estos 613 mandamientos? Para mostrarnos a ti y a mí qué cosa es pecado. Para eso sirve la ley. El otro día mirábamos un programa ahí, de lo que te digo, que me gusta ver a mí culturalmente, todas las culturas, las etnias, los grupos que hay, pero no religiosos, de todo el mundo. Y estábamos viendo, hay un grupo en África, en Namibia, mi mujer y yo, cómo cocinan, cómo se dan el matrimonio, etcétera. La mayoría de esos grupos cocinan en el suelo. Ponen 3 piedras, ahí ponen la olla y se sirven, se sientan en el suelo, no tienen una mesa. ¿Por qué? Porque es cultural, así es la cultura de ellos. Ahora, los hombres casados pueden tener hasta 2 mujeres. Ya hay el caso de que una mujer puede tener hasta 3 maridos. Pero, fíjate bien, ¿qué chilo dijo la luz? Ok. Fíjate bien, pero resulta que el hombre casado, el varón casado, si una de sus esposas quiere tener relaciones sexuales con otro hombre, va y le pide permiso al marido. Oye, ¿sabes qué? Mira, me quiero acostar con aquel. O aquel me está pidiendo que me acueste con él y me dice que si me dejas. Y el marido toma la decisión y le puede decir, ok, está bien, te presto esta noche o 2, si quieres, y luego ya te regresas. Con permiso del marido ellos lo pueden hacer. Para ellos eso no es pecado. Ellos no están pecando, ¿me entiendes? Porque ellos no están bajo la ley de Yahweh de los ejércitos. Pero en el momento en que se meten a Yeshua, en que se meten a las cosas de nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, porque ellos tienen otro Dios, ¿qué crees? Una misma ley, dice Deuteronomio, será para el natural, para el nacido en casa, para el hijo y para el extranjero que venga a quererse meter a mis cosas. Inmediatamente el padre le va a decir, ¿sabes qué, chiquito? Aquí tu mujer va a ser tu mujer y nada de que vas a andar prestando la bicicleta. Nadie te la puede pedalear. ¿Sí me entiendes? Porque eso es considerado como adulterio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos qué cosa es pecado. Porque en esa cultura para ellos no es pecado, pero mi Padre Celestial ve que eso está mal. Porque se lo están ofreciendo a otros dioses, hay otros dioses ahí. Ok, ¿lo entendió? ¿O quiere irse para allá, para las Áfricas? Aleluya. Ahora, dice, ¿acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí en América, en casi toda América, casi nadie conoce la ley. Me atrevo a decir que el 99.9% no conoce la ley. Y la han limitado a que no debes de fumar, no debes de tomar y no debes de drogarte. Ahí la han limitado la ley. Y no estoy diciendo que eso esté en un error, no, pero la han limitado simplemente a eso. ¿Quién conoce la ley? Ninguno. Hace poco yo puse ahí un mensaje, denme un punto de la ley que la gracia lo permita y que la ley lo prohíba. Nadie. Pero pongo cualquier otro comentario o una foto, ay, qué bonito el banco, qué bonito las vacas, el campo, etcétera, etcétera. Un montón de comentarios. Pero respecto de eso, ¿qué crees? Ninguno. ¿Por qué? Porque hace falta conocimiento de lo que el Padre nos dio y que tenemos nosotros que guardar. Ahora, estamos viendo el libro de los Romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Lo voy a poner aquí. Porque se les está escribiendo a los romanos. Pablo le está diciendo una carta a los romanos. Fíjense bien, los romanos, los corintios, ¿cuál otro? Los gálatas,
Corintios, Gálatas, Efesios, Filipo, Colosenses, Filipenses y Tesalonicenses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo se formaron ellos? En la fiesta de Pentecostés, allá en Hechos, capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en el segundo piso del templo, no estaban en una casa. Había más de 3,000 gentes allá afuera del templo. Y de repente llegó el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y se les apareció a cada uno de esos 120 en formas de lenguas como de fuego, así como una llama de fuego en sus cabezas. Y ellos empezaron a predicar en el idioma hebreo, y los que estaban allá afuera, que venían de otras partes, de otras culturas, de otros idiomas, los escuchaban hablar en su idioma. Como que había un traductor así celestial, lo había. Y decían, ¿qué pasó con esto? Están llenos de monstruos, porque se oyó un ruido así como un terremoto, como un viento recio que llenó todo el lugar, y se asustaron y todos se juntaron en un solo lugar y ya vieron la maravilla del Espíritu Santo. Ok, ahí había gente que había venido de Roma, de Corintios, de Gálatas, de Éfeso, de Colosas, de Filipos y de Tesalónica. Había gente de todas partes ahí. Y mucha de esa gente que había venido de esas partes a Jerusalén, a esa fiesta, porque se juntaban ahí todos los judíos, venían judíos, formaron iglesias, aceptaron a Yeshua como el Mesías, y después cada uno se fueron a sus lugares. Los de Roma se fueron a Roma, los de Corinto a Corinto, los de Gálatas a Galacia, a Éfeso, Colosas, a Filipos y a Tesalónica se fueron. Y allá empezaron a formar grupos para seguir a Yeshua. Y había maestros entre ellos que eran judíos que medio conocían la ley. Pero en algunas partes había maestros que no conocían la ley. Después viene el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue rechazado por los judíos, porque los judíos rechazaron a Yeshua, y entonces dijo el apóstol Pablo, yo me voy a ir, dijo, a los gentiles, porque la mayoría de estos que habían venido a adorar a Yeshua, que eran de esas partes, eran gentiles. ¿Y qué es un gentil? Uno que está fuera de pacto, no necesariamente pertenece a otra nación. Eran hebreos, estos gentiles eran hebreos, eran israelitas, pero pertenecían a las 10 tribus del norte que habían sido separadas de las otras 2. Acuérdate que eran 12 tribus, y en Jerusalén se había quedado 2 tribus. Entonces ellos querían entrar al pacto, querían entrar al templo, pero ¿qué crees? Los judíos que estaban aquí no se los permitían, no les permitían entrar al templo. ¿Por qué? Porque estos no guardaban la ley, no estaban circuncidados. Dios sí había divorciado de esto. ¿Te acuerdas que te di esa enseñanza? Fueron de las primeras enseñanzas que te di. Así que quien me esté oyendo puede comprar los primeros 10 cassettes. Ya no hay cassette, memorias, enseñanzas. Ahí están, ok. Pero no voy a perder tiempo ahí. Dice Romanos capítulo 7, verso 4 al 6, si me lo lees, Gaby. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Wow. Les está diciendo a ellos, exclusivamente a los romanos, muerto a la ley. Y cuando dice muerto a la ley, ¿te acuerdas que te mencioné que la Biblia hablaba de 7 leyes? Aquí fíjate bien, yo concuerdo con muchos maestros que Pablo les está diciendo que han muerto a la ley del pecado, porque es imposible morir a la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo? No puedes morir. Ahora, tenemos que también entender en el aspecto hebreo, si es por el otro lado,
si es que realmente algunos creen que hemos muerto a la ley de Yahweh, tenemos que entender a qué se refiere el apóstol Pablo con la frase en hebreo, muerto a la ley. Porque para nosotros, aquí en Occidente, en América, significa que nosotros no tenemos que guardar la ley. Pero en hebreo significa otra cosa muy distinta. Hay aspectos religiosos ahí. Dice el verso 5 al 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, pero también puede ser traducido por ley, por nomu, obraban en nuestros miembros llevando fruto a muerte. Dice el 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ahí se entiende como que estamos libres de la ley de los 10 mandamientos. Pero yo no lo entendería así. Yo entendería, estamos libres de ergo nomu, de obras de ley, o de la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjate bien, cuando a nosotros nos prohíben algo, que nos dicen que no lo hagamos, es lo que más se te antoja hacer. Nos dijo un doctor a mi mujer y a mí que fuimos a consultarlos, pesaba yo 93 kilos, ¿sabes qué, Cárdenas? Vas a tener que bajarle a las de harina, a los panes conchita, a los panes piedra, a los cortadillos, le vas a tener que bajar a los gansitos, a los pingüinos. Me comía 8 tortillas en cada comida. ¿Y qué crees que es lo que más se me antoja? Las de harina, los refrescos de Coca-Cola. Prohíbele algo a un niño y vas a ver que va a tener la tendencia y la tentación de querer hacer algo, de querer hacer eso que tú le estás prohibiendo. ¿Por qué? Porque se despierta en nosotros la ley del pecado, que es contraria a la ley de la fe y que te lleva a pecar. Así de fácil. ¿No te has fijado, Shekinah? Fíjate bien, que aquellos que cometen adulterio, hablo de hombres y de mujeres, hombres que se van con otra mujer, iba a decir con otra vieja, pero tú no eres vieja. ¿No te has fijado que está más fea la otra tipa que la tipa original? ¿Y no te has fijado que la otra tipa es mala? ¿No te has fijado? ¿Por qué? Porque hay una ley del pecado en el ser humano que lo domina y lo lleva cautivo a cometer esas cosas. Y luego las mujeres, cuando se les va el marido, lloran amargamente, se agüitan, se deprimen y dicen: yo estoy fea, estoy gorda. Hey, la otra está peor. Y lo mismo pasa con una mujer que se va con otro tipo. Dejan a un tipo bueno en casa, dejan a un tipo agradable en casa para irse con alguien que es malo. ¿Por qué? Porque se despierta una ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Dice el verso 7: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Es pecado lo que el Padre nos dio. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Quiero que te vayas directamente al verso 12, Gaby, por favor. Fíjate bien. Si Dios nos dio algo en el monte Sinaí, a ti y a mí, y si se lo dio a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, si les dijo no coman de este árbol, ¿sería bueno o sería malo? Si la ley viene de Dios, si viene del Padre Celestial, tanto los 613 preceptos y decretos como la ley de los 10 mandamientos, si viene de Elohim, de Yahweh de los ejércitos, de tu Padre, si viene de Él, ¿tú crees que sea malo? Si el Señor Yeshua dijo: hey, ustedes son papás, sí, somos papás, le dijeron, y le saben dar buenas cosas a sus hijos, sí, dijeron ellos. Si un hijo de ustedes les pide un pescado, ¿le van a dar una serpiente? No, dijeron. Y si les pide un pan, ¿le van a dar una piedra? No, dijeron.
Ok, y ustedes no están considerados como buenos, están considerados como padres malos. Con más razón, con mayor razón, vuestro Padre Celestial que está en los cielos, dice. Ahora, ¿tú crees que Él nos iba a dar algo malo a nosotros, los seres humanos? Yo creo que no. Y te lo voy a comprobar aquí en Romanos capítulo 7, verso 12, que dice, de manera que la ley, Romanos 7, 12. La ley, ¿qué dice? Es santa. Wow. Es justa, no es injusta. Y es buena. Entonces, ¿cómo voy a creer yo que voy a morir a lo que el Padre me está diciendo que es santa, buena y justa? Más bien estaría yo muriendo ¿a qué cosa? A legalismos de aspectos religiosos que el hombre me impone para guardar lo que el Padre me dio, que es muy diferente. Son cosas distintas. Aquí nosotros estamos celebrando Shabbat. Y realmente déjenme decirles una cosa. Parece ser que es lo más cercano a que se guardaba Shabbat en el antiguo pacto. Pero había muchas cosas que más hacían ellos. No trabajaban, no hacían absolutamente nada en aquella cultura que se daba en aquel tiempo. Pero esto es lo más parecido. Pero yo no les puedo decir, ¿sabe qué? El pan que trajeron ahora de Shabbat viene más cremoso o viene más duro, no podemos celebrar Shabbat. No, imagínate, porque estaría cayendo yo en un aspecto que del legalismo religioso. ¿Sabe qué? Debió haber habido aquí sal refinada y no sal gruesa. Estaría cayendo en aspectos religiosos. Hermano, por favor, pase de esta forma y tome el pan de esta forma con estos dos dedos. Estaría cayendo ¿qué? En aspectos religiosos de guardar ¿qué cosa? Shabbat. Y eso no es así, amén. A veces oramos de una forma por la familia, a veces oramos de otra forma, pero al final de cuentas lo estamos haciendo. Para el Señor lo estamos haciendo. Algo que el Señor mandó. Ahora, ningún ser humano, fíjate bien, ningún ser humano va a ser, fíjate bien, aceptado si rechaza la ley de los 10 mandamientos. Ninguno será aprobado por el Padre Celestial. Si alguien rechaza honrar a su padre y a su madre, Dios le rechazará. Si alguien rechaza una vez que conoció Shabbat, ¿qué cree que va a pasar? Es un acto profético y Dios le rechazará en algún momento. Ahora, Pablo está escribiéndole a los romanos, les escribe a los corintios, gálatas, efesios, colosenses. ¿Para qué? Para meterlos al pacto, a su ley, a la ley del Padre Celestial. La ley 613 tiene aspectos de ceremonias, de sacrificios de animales que ya están abolidos. El sacrificio de Yeshua cumplió con esos sacrificios, el único. Porque después vemos a Pablo allá en Hechos 18 guardando la ley del Nazariato, que tú no sabes ni qué es la ley del Nazariato y muchos no saben. Se dejaba crecer la greña, después se rapaban y lo ofrecían en un fuego y había sacrificios de animales. Y Pablo 28, 30 años después de la resurrección de Yeshua, de la muerte y la resurrección de Yeshua, él sigue cumpliendo con eso. Porque él lo había prometido. Pero no todos tenemos que prometer hacer esa promesa del Nazariato. No es una obligación. No es suficiente con decir, es que Cristo vive en mi corazón, yo le amo, y rechazar los mandamientos que Él dijo que guardáramos. Él dijo, si me amas, dijo, guarda mis mandamientos. Y el que ama a Yeshua, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Pero te vuelvo a recordar, no son para salvación. Ahora voy a darte la ley y el pecado. Comentarios aquí de el pecado de muerte. Porque hay algo tremendo aquí en el pecado de muerte.
Pero me voy a ir directamente, primera de Juan 5, del 13 al 16. Quiero que leamos, Gaby. Primera de Juan 5, 13 al 16. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Yahweh, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ya pediste. Quiero que tengas esa confianza de que Él verdaderamente te está escuchando cuando tú oras. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si es conforme a su voluntad. Porque puede ser que tú le estés pidiendo algo que tú deseas, pero si el Padre ve que eso que tú estás pidiendo te va a hacer daño, no te va a servir, créeme, no va a venir. 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, subrayame esa palabra. Porque estaba hablando el apóstol Juan aquí, 90 años después de la muerte y de la resurrección de Yeshua. Tenía 90 años el viejo aquí. Un hombre que yo con todo mi corazón creo que fue arrebatado, creo que no murió, aunque la historia dice que lo metieron en una olla con aceite hirviendo, pero unos dicen que se salvó, otros dicen que murió. Yo creo que fue arrebatado. Y Yeshua le dijo a Pedro: si yo quiero que él viva, ¿a ti qué te importa? Para mí fue un acto profético Juan, y Juan para mí simboliza una parte de la iglesia que vamos a quedar. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pues subrayaste ahí. Fíjate bien, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, otra vez te lo vuelve a aclarar el apóstol, aquel que se recostaba en los brazos de Yeshua, el que andaba con Yeshua. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual, subraya la palabra yo no digo que se pida. Juan está diciendo eso. ¿Sabe qué? Si aquel tipo cometió pecado de muerte, yo digo que ni siquiera ores por él. Déjalo que se muera. El apóstol Juan está diciendo esto, uno de los que andaba con Yeshua. Ahora, tenemos que conocer cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados no de muerte. Y no me refiero a muerte física, sino a muerte espiritual, muerte que te va a llevar al infierno. Quiero ver algo que dijo Yeshua. Déjame ver si lo anoté aquí. Bueno, vamos a ver primero los pecados de muerte. Quiero que vayas a Levítico 20:10. Lo voy a ir anotando yo aquí. Levítico 20:10. Número 1, adulterio. Porque es el único que se sabe todo el mundo, porque es el único que menciono yo. Adulterio. ¿Y qué es el adulterio? ¿Irse con otra mujer o irse con otro varón? Si un hombre, ¿en qué ley está esto? En la ley de 613 preceptos y decretos. ¿Te fijas que sí hay cosas que hay que guardar también de aquí? No. Y aparte también está en la ley de los 10 mandamientos. No codiciará a la mujer de tu prójimo. Están las dos leyes. Cometer adulterio con la mujer de su prójimo. Fíjate bien, aquí viene la paga de este pecado. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quiénes? Los dos. Y siempre se nos ha enseñado que a la mujer era la que se pedreaba y que al hombre no. En aquel entonces con la adúltera, porque el tipo salió corriendo, fue más veloz, no lo alcanzaron, o le pusieron un 4 a la tipa, ¿me entiendes? Pues también se ponían 4 en aquel entonces. Pero ¿qué es lo que va a hacer aquí? Indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Yo quiero que ores por aquel que ha cometido adulterio, porque esta ley está vigente. Es un pecado de muerte. ¿Qué hacían? Los mataban a pedradas, morían. La ley no podía cubrir ese pecado.
Pero si alguien robaba, se robaba una shiva, se robaba un buey, un perro, no, porque los judíos no tienen perros, pero se robaba algo, un arado, una herramienta, lo que sea, no era pecado de muerte. ¿Por qué? Porque simplemente había que regresar aquello que se había robado y pagar todavía una indemnización o pagar 4 o 5 veces más. Había sus formas de pago. La ley sí podía cubrir ese pecado. Cometiste pecado de robar o algo, ok, ¿sabes qué? Mira, ok, ya te arrepentiste, regrésalo, pero también vas a hacer un sacrificio, vas a traer una tórtola, vas a traer un borrego, no sé, lo vas a sacrificar a Yahweh tu Dios para que Él perdone tus pecados. Hacían eso y todo. Pero si cometían adulterio, nada de que voy a ofrecerle a Dios un chivo expiatorio para que me perdone. No había sacrificios que cubrieran ese pecado. No, mira, es que sí, me acosté un ratito con ella, pero se la voy a bañar y se la voy a regresar al tipo. No se la podía regresar. Era adulterio, era muerte, eran pedradas. Por más que te arrepintieras, por más que lloraras, no te iba a perdonar la ley, era muerte. Esos eran los pecados de muerte. ¿Lo está entendiendo? Ok. 22:18, Éxodo. Hechicería. Si encontraban a alguien haciendo conjuros satánicos a otros dioses o a Hasatán, a la hechicera no dejarás viva. Aguas. Tenga mucho cuidado en esto. Y sabe una cosa, se da la hechicería en el cristianismo también. Póngame atención aquí. Eso es muy importante. Alguien que ya se metió con Satanás y que estuvo en las manos de Satanás, que cree haberse restaurado, tenga cuidado, porque pudiera ser que no estés totalmente restaurado. Y aquí tienes que tener mucho cuidado en esto. Porque creen que porque ya Yeshua me perdonó y voy a seguir haciendo otra vez ¿cómo le llaman? Mis ademanes. Esto va a salir en YouTube y va a decir, el pastor Cárdenas es un satánico, porque va a faltar el pastor religioso que diga que soy satánico porque estoy haciendo este tipo de ademanes. No sé quién sacó que estos eran los cuernos del diablo, pero si sacó que esto son cuernos del diablo, este tipo de ademanes, créeme, no lo voy a hacer. Porque alguien se los adjudicó a Satanás. No puedo yo estarme tomando retratos, selfies, haciendo esto. Y es muy común en los jóvenes de hoy. Y he visto jóvenes cristianos haciendo esto, este tipo de ademanes, así. O así, haciéndolo así. Es muy común esto. ¿Y dónde dice que es satánico? La gente se lo adjudicó a Satanás. Porque algo viene arrastrando. Te aseguro que ángeles caídos le dijeron, ¿sabe qué? Mira, esta va a ser una de nuestras señales aquí en la tierra. Y empiezan a hacer señales. Y los jóvenes es muy común que estén todos ahí. ¿Símbolo de quién? Que se le adjudica a quién? A Hasatán. Tengan cuidado, jovencitos, jovencitas, tengan cuidado con este tipo de símbolos. Es que el pastor ya está cayendo en religiosidad y está cayendo en legalismos. Hágale como usted quiera, yo nada más te estoy advirtiendo. El estarte maquillando el 31 de octubre, porque hay maquillaje. A mí me gusta que mi mujer se maquille. Y no porque esté fea, a mí me encanta mi mujer, estoy enamorado de ella. Pero me gusta que se pinte. Es un aspecto cultural aquí de nuestro México lindo y querido. Pero hay de pinturas a pinturas. Entre más sacada la vieja, entre más sacada la ceja, ya, yo no estoy diciendo nada. ¿Me entiendes? Son aspectos culturales que tenemos que tener cuidado. 31 de octubre, oye, ¿cómo te vas a maquillar como un demonio, como un muerto, como un satánico? Porque eso es de Satanás. No puedes maquillarte ni hacerte, fíjate bien, a la imagen del diablo. Porque hemos sido hechos a imagen de quién y semejanza de quién. De Dios. Pero los jóvenes, y es muy común en el cristianismo, ¿por qué? Porque, fíjate bien, te voy a decir por qué. Pastores que enseñan de gracia tampoco conocen la gracia.
No conocen la gracia. Y dicen, no, es que nosotros no andamos por ley, andamos por gracia y podemos hacer lo que nos dé la gana. No conocen la gracia. La gracia no enseña eso. La gracia enseña santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie, dice, absolutamente nadie verá a Dios. Tienes que tener mucho cuidado a quién vas a escuchar en algún momento que no quiera venir aquí. ¿Qué es lo que te están enseñando? Y ahí en tu religión, ¿qué prohíbe? ¿Qué prohibimos? Que no te hagas a la imagen del diablo. Eso prohibimos. Que te guardes de cometer adulterio, que te guardes de robar, que te guardes de blasfemar. Aspectos totalmente de la ley. Que guardemos, que nos guardemos santos. No, ven con nosotros, aquí nosotros no prohibimos nada. Échale ganas. Levítico 20:15. Bestialidad. Muy común en aquella época. Que había mujeres que no satisfacían a sus maridos y había maridos que no satisfacían a sus hombres y se echaban con animales. Ya andaban buscando animales para tener actos sexuales. Y otros lo hacían, fíjate bien, por agradar a sus dioses, porque la cultura de ellos les exigía una relación sexual con un animal para ofrecérselo a su Dios. Ellos tenían en sus cultos sagrados para sus dioses a Moloch, inclusive aquí en México, a los dioses de aquí de México, tenían en sus cultos sagrados las orgías sexuales. Varios hombres, varias mujeres haciendo una orgía sexual sagrada. Había sus sacerdotisas en cada cultura. ¿Por qué crees que en la cultura hebrea, en la ley de Yahweh, se le prohíbe a la mujer ser sacerdotisa? ¿No había mujeres sacerdotisas? Pero los pastores que no conocen de ley están en contra de eso, están en contra de Dios. Puedas a confundir tú misma con una sacerdotisa pagana ofrecida a otros dioses. Ustedes vieron la serie de Rico y Lázaro, cómo Samurramat tenía actos sagrados en el templo, aún con el rey. Una vez el rey a fuerza la tocó, pero a ella le dijo, no, espérate, rey, le dijo, no podemos hacerlo ahora porque no es el tiempo. Yo tengo los días especiales donde yo puedo tener una relación sexual en el templo para Ishtar, pero ahorita no he sido llamada por el sacerdote, no para hacerlo, me castigaría a los dioses. Tenían eso ellas. Entonces el Padre Celestial ve que hay peligro para la mujer y la protege, pero vienen ahora pastores que creen que con la gracia, pero no con esa gracia, y dicen, la ley en aquel entonces era una perra, era mala, era un marido que te castigaba. No, mi Padre Celestial dijo que era justa, buena y santa y que desde el principio se hizo para protegernos a nosotros mismos. Amén. Amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Ahorita ya sabemos quién es una sacerdotisa. Ya ahorita en las culturas ya nadie nos engaña. El que se va con la brujería, se va con la brujería. Pero ahorita, bendito mi Padre Celestial, y doy gracias a Dios que hay mujeres que enseñan la palabra de Dios. Allá en mi pueblo, en la sierra, había 2 iglesias de 8 miembros cada una. Se dividieron y quedaron 4 y 4 y está bien. Unas se fueron con una hermana y la otra se quedaron con la otra hermana. ¿Por qué? Porque los hombres ahí, ninguno quiere enseñar la palabra. Ninguno en el pueblo, no hay un varón que quiera enseñar. No hay un varón que diga, hey, yo me levanto como pastor. Creo que ya hay uno. Entonces, ¿tú crees que Dios va a estar en contra de esas mujeres que están enseñando la palabra allá? Absolutamente no. Dios las está apoyando, las está agradado con ellas. Bestialidad.
cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Los dos iban a ser muertos. ¿Pecado de qué? De muerte, ¿sí o no? Así que jóvenes varones, tengan cuidado por ahí que no lo van a ver con una bestia. Mujeres también. Hay mujeres también que se echan con los pelos, con las mascotas. Y esto no es de ahora, mira, viene desde antes, ofreciéndoselas a los otros dioses. Así que Deuteronomio 19:16. ¿Qué estamos viendo? Pecado de muerte, falso testigo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, ¿qué cree que va a pasar? Del otro verso. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, no dice a otro pagano, a su hermano. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitas el mal del medio de ti. Si aquel pensó, lo acusó para que lo mataran, se iba a matar al testigo falso. Así de fácil. Deuteronomio 13, verso 8 al 9. Falsos dioses. Otros dioses lo voy a poner. Prohibido ahora otros dioses. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo cubrirás. El 7, ¿qué decía? Sino que lo matarás. Aguas, lo matarás. Tu mano se lanzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. ¿Qué iba a hacer? Era pecado de muerte. Había que matarlo. Deuteronomio 18:20. Esto es muy delicado. Falso profeta. La ley no podía cubrir estos pecados. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, porque esto es muy común en las iglesias, y decir, el Señor me dijo, si la palabra no se cumple, en el 2016 el Señor me dijo, levántate contra esa congregación a la cual perteneces y destrúyela. Me dijo, me levanté en pleno servicio, no sé si se recuerdan algunos que fueron conmigo allá, y alcé mi mano, se me echaron encima todos los 450 profetas de Baal. Me quedé callado por un año. En un año, mira, así se destruyó aquel ministerio. Hubo una mortandad de hijos de muchos de ellos. Después muchos me hablaron para pedirme perdón, porque la palabra de Dios se había cumplido lo que yo había dicho. Pero si no se cumple la palabra, sería yo como un falso profeta. A mí me da miedo alzar la mano y decir, el Señor me está diciendo eso. Hay mucha palabra que Dios me ha dado y que al final de cuentas a veces no le he dicho por miedo a que no sea el Señor. Tengo que estar bien seguro en eso. Dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ese es pecado de muerte, porque venimos hablando de qué es un pecado de muerte y qué no es un pecado de muerte. Levítico 18, 22 al 29. Esto casi nadie lo habla. Homosexualismo. Las iglesias que no conocen la gracia no hablan de esto. No te lo van a decir. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dame el 23 al 29. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni con mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas te amancillarás,
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo les he hecho delante de ustedes. Los ángeles caídos llegaron y hicieron un desastre aquí en la tierra. Les dijeron, no, podemos hacer otro ser diferente en un caballo y en un ser humano. Y por eso tú vas a ver ahí en las películas a seres con mitad humano y mitad caballo, así, con un arco. ¿Cómo le llaman eso? ¿El minotauro le llaman? Centauro. Le digo una cosa, son cosas que existieron. Los ángeles caídos, fíjate bien, tomaron el ADN del ser humano y tomaron el ADN de un caballo y crearon ese tipo de bestias, ese tipo de seres. Dice, en ninguna de estas cosas te mancillarás, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue, ¿qué dice? Contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Hey, ¿quieres que la tierra no te vomite? Hay que tener cuidado con eso, con el homosexualismo, con el lesbianismo, que algunas iglesias están tolerando en eso. Fíjate bien, verso 26. Guárdate pues ustedes mis estatutos, mis ordenanzas, mis leyes, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Verso 27. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres, te lo vuelvo a repetir, de aquella tierra que fueron antes que ustedes, y la tierra fue contaminada. No está hablando propiamente de la tierra prometida, de las naciones que había ahí. Había otras naciones aquí, antes de Adán, que fueron contaminadas también. Y los hemos descubierto ahí. No sea que la tierra te vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Verso 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, muertos. Fíjate bien, déjame aclararte una cosa aquí. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales y tengo amigas que son homosexuales, que son lesbianas. Han venido con nosotros a la iglesia, nunca les hemos desechado. Al contrario, yo los invito a que vengan. ¿Para qué? Para que aprendan, para enseñarles que hay un pecado de muerte en ellos y que pueden ser vomitados, para que se conviertan al Señor y puedan ser salvados. Aquí no desechamos a nadie, los invitamos. Tengo un amigo, no sé si vivirá ya no regresó. A veces en la madrugada me hablaba, también pisteaba y me decía, pastor, me decía, ora por mí, me decía, yo sé que me estoy alivianando, yo sé, pero ahorita tengo unos deseos enormes de acostarme con un tipo. Ora por mí. ¿Te acuerdas el pelón aquel? Ya no voy a decir nada. Ya el César se rió allá y dijo, César, ya sé quién es, pastor. y me decía, ora por mí, pastor. Yo no lo quiero hacer de veras, no lo quiero hacer, pero hay algo en mí que me jala y me está llevando cautivo a acostarme con él. Nos poníamos a orar mi mujer y yo en la madrugada. Al día siguiente, pastor, lo logré. Hay cosas que Satanás ha puesto en el ser humano desde antes de nacer. Nacieron así, porque Satanás en el vientre puso una semilla en el vientre de su madre para que nacieran así. Nacieron con esa carta astral. Los visitó la maldad. ¿Por qué? Por la misma maldad de los padres. Los viene y los visita. Y nacieron con un espíritu así, que hay que cambiarlo. Nada de que, no, es que yo soy una chica en cuerpo de un chico. No. La Biblia te lo está diciendo que no. Pero hay solución. Y el Padre, ¿qué quiere el Padre que hagas? Que tú luches. Porque nuestra lucha es contra el pecado. Amén. Y cuando aquel tipo caía, en algunas veces caía, pastor, fíjate que caí. No pude vencer y venía enojado. Llorábamos. Y le decía, ahora hay redención. Antes no había perdón. La ley te mataba. Pero ahora Yeshua, y eso te lo voy a demostrar. Y él pedía perdón, porque él no quería hacer aquello. Era cautivo, y como dijo Pablo, no hago el bien que está en mí, sino el mal que está en mí. Eso termino haciendo. No sé qué cosa haría Pablo, que no nos lo aclaró ahí.
Ok, ¿entendido? O sea, hay que estar luchando. Conozco a una mujer también, una hermana que era lesbiana. Ya te lo dije el otro día, ahorita tiene un precioso restaurante y se casó ya con un varón, se restauró. ¿Crees que no luchó? Miles de veces oramos por ella. Éxodo 21, 16, secuestro. Son pecados de muerte. Que el apóstol Juan dice, yo digo que no oren por eso, dice el apóstol Juan. Era cruel ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Juan en ese sentido, porque Yeshua dijo otra cosa, ahorita te lo vamos a demostrar, así que no tengas temor. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya de sus manos, morirá. Secuestro, morir. Éxodo 21:9. Ya no voy a escribir, ya me cansé. La hija de los sacerdotes. La hija de los sacerdotes. Fíjate bien. Si la hija de un sacerdote hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Éxodo 21:9. No, Levítico 21:9. La hija de los sacerdotes que fornicare morirá. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será a fuego, la quemaba. Pero era únicamente para la hija de los sacerdotes. Pastor, las otras sí podían fornicar, tampoco. Pero si les hallaba fornicando a las otras no eran quemadas. Para esta no había perdón. Era quemada a fuego. ¿Qué? Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, wow. ¿Qué va a pasar? Morirá. Deuteronomio 21, 18 al 21. Qué bueno está ese gamo. La deshonra a los padres. Era pecado de muerte deshonrar a los padres. Deuteronomio 21, 18 al 21. Ya me quedan 3 aquí. Y ya vamos terminando. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no le obedeciere, verso siguiente, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva. Esa era la ley. Y dirán a los ancianos del lugar, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. No, glotón no significa que comía muchas quesadillas, sino simplemente que no obedecía. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y él va a quitar la maldad de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Era la ley de 613 preceptos y decretos. Pecado de muerte, por el cual el apóstol Juan dice, hey, yo no pido que por ese pecado se ore. Por cualquier otro pecado pide y Dios te va a dar vida, te va a restaurar. Pero por esos pecados de muerte. Y nadie sabe cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte. ¿Cuál nos quedamos? Deuteronomio 21, 21. Deuteronomio, ok. Éxodo 31, 14. Aquí viene esto. Bendito Dios que nosotros estamos ahorita ya entrando a este pecado, a guardar, no pecado, a guardar este mandamiento. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Y de repente encontraron a uno cortando leña, y dijo Moisés, que muera. Y lo mataban. Era pecado de muerte no guardar Shabbat. Y tú y yo estamos ahorita intentando guardar Shabbat. Nos falta mucho conocimiento al respecto, pero estamos buscando el conocimiento del Padre. El Padre conoce nuestro corazón y sabe que lo estamos haciendo con el mayor deseo de guardar su día que Él nos marcó a nosotros. Y Yeshua nunca dijo, profánenlo, está abolido, ya no sirve. Nunca dijo eso. Han confundido Colosenses 2:16 porque nunca han sabido interpretar a qué día se refiere. Y Romanos 14 lo han confundido, pero ya tengo enseñanzas al respecto que ya las he dado. Números 15:32. Bueno, no vayas a eso.
¿Qué es pecado? Dice primera de Juan 3:4. Infringir la ley es pecado. Hay pecados que la ley los podía cubrir y hay pecados que la ley no podía cubrir. Afortunadamente, vino Cristo a morir por todos esos pecados que te acabo de mencionar. Amén. Dijo un hermano que trabaja allá en una gasolinera. Hermano, te estoy hablando de una aleluya, de un hermano en Cristo. Era vecino mío ahí en el barrio donde vivía antes. Que a veces se quedaba con la feria, si le echaban 400 pesos de gasolina, les echaba 300 y se quedaba con 100. Y eso le dije, está robando. No, es que yo tengo necesidades, dijo, y el Señor conoce mis necesidades. Y Cristo ya murió por mis necesidades y Él me perdona. O sea, no hay pecado en mí, no estoy robando porque el Señor conoce mis necesidades. Me sacaba esos argumentos bíblicos. Un rata. Pero fíjate bien, no estaba pecando de muerte. Verdaderamente Cristo ya había pagado por ese pecado. Pero te digo una cosa, estaba pecando. ¿Y qué tiene que hacer? Devolver todo lo que ha robado. Porque la ley se lo exige. Porque tuvimos una ley aquí. No nos podemos pasar los semáforos en rojo. ¿O sí? Te pasas el semáforo en rojo, el otro va a tener verde. Y si es un tráiler te va a llevar de corbata. Te aseguro que va a haber un accidente. Mira lo que dijo Yeshua. Mateo 15. Viene del 17. No he venido para abolir la ley. Mateo 5, del 17 al 22 me lo das. Mateo 5. A partir del 17 al 22. Porque esto dijo Yeshua, hablando de la ley. Le preguntaron, ¿y qué onda con la ley? ¿Qué opinas? Mira lo que dijo él. No piensen que he venido para abrogar la ley. La palabra abrogar nadie la entiende. No piensen que he venido para anular la ley. No piensen. Ni siquiera se les ocurre pensar que he venido para quitar la ley o para invalidar cada uno de los preceptos y decretos. No he venido para eso. No los voy a invalidar. No los voy a quitar. Los voy a cumplir. Y todo el mundo dice, no, es que como yo no podía dejar de robar, Cristo vino y no robó por mí. Yo puedo seguir robando. Hey, no se refiere a eso. Se está refiriendo a los actos proféticos de sacrificio de animales que se hacían. Eran actos proféticos. Se le estaba profetizando a él que un día él iba a hacer ese chivo expiatorio que iba a ser clavado en el madero. Y obviamente también guardó todos y cada uno de los mandamientos. Pero los guardó. Cálmate, chavo. Pero los guardó como deberían de ser. Por ejemplo, él iba con sus discípulos, con sus amigos, por los campos, por los sembradíos, cortando espigas de trigo. La verdad a mí no me gustan las espigas de trigo más que en pan semita o en tortillas de harina. Pero no había quien les hiciera tortillas de harina, así que ellos cortaban espigas, las molían en sus manos y se las comían porque tenían hambre. Y los ven los fariseos, ¡ey! ¿Qué están haciendo en Shabbat? Porque ellos habían prohibido hacer eso en Shabbat, pero Dios nunca lo prohibió. ¿Tienes hambre? Come, dijo el Señor. No puedes dejar de comer. Ahora, no piense que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque hablamos de profetas, sino para cumplir. Verso 18. Porque de cierto les digo que hasta que se pase el cielo y la tierra, ni una tilde, una yod, ahí le pusieron J, pero no existían las Jotas, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Te hago una pregunta. El cielo y la tierra ya pasó. ¿A que todavía seguimos viviendo aquí en la tierra? ¿A que todavía no hemos sido elevados a la Jerusalén celestial allá, la familia de la tierra, a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Verdad que no? Estamos en la tierra todavía. Yo vivo aquí en ¿cómo se llama la colonia? La piedra, la fuente de piedra. Ahí vivo todavía. Estoy viviendo. Aquí en la ciudad de Nogales, en Sonora, vivo todavía. No ha pasado, vivo en la tierra, vivo en la tierra, tú también, aunque a veces parece que andas en las nubes allá, pero vives en la tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjate bien, hay mandamientos muy pequeños, pero hay mandamientos más grandes que otros. Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20.
Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. 21 al 22. Oyeron que fue dicho a los antiguos. Le pusieron antiguo, la palabra dice a vuestros padres cuando se les dio la ley en el monte Sinaí. Está hablando de Yeshua. No matarás. Oye, espérate tantito. ¿Te acuerdas que en la ley de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice no matarás? Pero Dios dice que si los mates a los que anden cometiendo adulterio, los falsos testigos. ¿Cómo el que te está diciendo que no mates dice que sí mates a los que cometen pecado de muerte? Ahorita te lo explico, no te vayas. Oíste que fue dicho no a vuestros padres, no matarás. Viene, dice, ok. Pues cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué se les hacía a los asesinos? Pecado de muerte, los apedreaban. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, ahí la palabra necio en el aspecto hebreo, cultura hebrea, es mucho más pesada que en nuestra cultura. En nuestra cultura, ay, ¿cómo eres necio, chamaco? Ya déjate de estar fregando. Porque nosotros le llamamos necio al niño que está, ándale, mañana, sí, llévame al cine, cómprame una nieve. A él le llamamos necio. Pero no se está refiriendo culturalmente hablando en nuestra cultura, sino en la cultura de ellos. Es algo terrible en aquella cultura. Dice, será culpable, o también en la palabra fatuo, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Wow. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua. ¿Te fijas que no solamente basta con haber asesinado a un hombre para que fuese apedreado por medio de la ley? No, aquí dice Yeshua, eso es en la carne, porque ustedes están guardando la ley en la carne, en lo exterior, pero en el interior, acá en tu corazón, eso es asesinar. Continúa. Al infierno, déjame. 5, 27 al 28, ¿no? ¿Seguirá siendo mentira esto? Ya no valdrán estas palabras de Yeshua. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. ¿Qué pasaba con el adúltero y con la adúltera? Eran muertos apedreados, los apedreaban. Eran muertos. Pero mira lo que dice Yeshua. Hey, ustedes se están gozando porque dicen, no, es que yo no adultero. Yo no he cometido adulterio, no me he acostado con ninguna vecina y con ningún vecino y no vecino con nadie, más que con mi mujer o yo con mi esposo. No he cometido adulterio. Muchos se jactan en lo exterior. Pero vamos a ver qué dice Yeshua respecto al adulterio. Tenemos que conocer qué es adulterio. Pero yo les digo, ¿y quién es Yeshua? Nuestro rey. Que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla o... ¿Qué pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta cuál es el adulterio? Y también, por supuesto, cuando una mujer mire a un tipo y que diga, ay, el Chayán, qué guapo. Como quisiera que estuviera en mi casa, que se estuviera imaginando con el Chayán, créeme, está cometiendo adulterio. O las mujeres no piensan mal. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué hay que hacer con eso? Por eso yo insisto tanto en esto, mira, y tú me ves a mí insistiéndote en esto. Cuando viene un pecado inicuo o de inmoralidad a tu mente, porque llegan, Satanás los pone. Te digo una cosa, recházalo inmediatamente. Imponte la mano en la cabeza y di, yo tengo la mente de Yeshua, he hecho fuera de mí todo pensamiento inicuo en el nombre de Yeshua. Y empieza a hablar, empieza a echarlo, porque Satanás tira dardos de fuego. No respeta. No creas que él no escoge, él la agarra parejo, la agarra. Y mete pensamientos para ver si caes. Mete sueños. Atención aquí. Mete sueños y de repente tú estás soñando con la vecina o con el vecino. Porque Satanás mete sueños. Inmediatamente maldice todo sueño inicuo que no venga a la obediencia a mi Padre, que no sea de acuerdo a la voluntad de mi Padre, porque te va a presentar algo bonito, algo precioso.
Satanás mete, fíjate bien, homosexualismo a través de la televisión hoy en día. Estaba viendo mi mujer la Rosa de Guadalupe. Oye, ¿por qué estás viendo la Rosa de Guadalupe? A ver. Y estaban una tipa ahí enamorada de un tipo y de repente el tipo no la peló y llegó otro tipo. Hoy desde que te vi me enamoré de ti, y se empiezan a besar, pero primero ponen una trama dulce y agradable atrás de eso. ¿Para qué? Para llegar a la culminación del homosexualismo, para que a ti se te haga agradable, limpio, porque Satanás te va a meter sutilmente por ahí, te va a meter sutilmente al espíritu de la muerte para que empieces a adorar a otros dioses. Abusado con eso. Cualquiera, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Así que es muy importante esto. ¿Y qué es para un adúltero? Pecado de muerte. ¿Qué más tengo aquí? Pero te tengo noticias, Mateo 12. Primero Marcos capítulo 3, 28 al 29. Yeshua, el que nos está diciendo eso, que con solamente pensar ya robaste o ya adulteraste y hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, y por el pecado que es de muerte el apóstol Juan dice, ni ores por ese pecado. Pero Yeshua dijo esto: de cierto les digo que todos los pecados les serán ¿qué? ¡Wow! ¿A que ya descansaste? Entonces el pecado de adulterio es perdonado. Si alguien cometió adulterio es pecado. Si alguien se metió con una bestia, hay perdón. Si alguien tiene pecado de lesbianismo, homosexualismo, hay perdón en Yeshua. No dejes de venir. Te vamos a ayudar a que salgas de ahí. ¿Me entiendes? Amén. Porque tú no quieres hacer eso. Pero hay una ley de pecado dentro de ti que te está diciendo, no pasa nada. Y de repente escuchas a otros pastores y a pastores homosexuales predicar, lesbianas predicar, porque ya hay esas iglesias de la falsa gracia que están predicando así. Y que están diciendo, no, Dios no se fija en tu carne. Dios ama. Claro que te ama, pero no quiere que hagamos lo malo. Amén. No quiere que lo hagamos. Dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Tú puedes blasfemar de mí, dijo Yeshua, verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Mateo 12, verso 31 y 32, y ahí cerramos. Por lo tanto les digo, lo vuelve a repetir aquí a Mateo: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, dice el 32. Mira, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, es decir, ni en esta vida, ni en el milenio. Es condenado. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias.